Buenos días. Vamos a continuar con la segunda clase de guía. Vamos a ver algunos de los que tienen relación con la clase anterior. ¿Cuál ha sido el impacto ambiental causado por el hombre y cuál ha sido la función de la atracción lunisolar en nuestro planeta? Este, Algunos conceptos más de lo que es un sismo, ¿verdad? Y que el desastre que llega a ocasionar. Eh, ¿Qué es un sismo? Un sismo es precisamente el movimiento. Hay dos tipos de movimiento en un sismo y que este es causado por varias razones. Un sismo causado por el movimiento de las placas tectónicas que se encuentran a grandes profundidades de nuestro planeta y que hacen que, ¿verdad?, esto se provoque una gran cantidad de liberación de energía y que esto pueda causar grandes destrozos. Esto es precisamente por un sismo provocado por la acomodación de las placas tectónicas. Otros son los sismos volcánicos, perdón, que llegan a ocasionar precisamente por las erupciones volcánicas o por la actividad de los volcanes, pero que no son tan desastrosos como los sismos provocados por las fallas tectónicas. Y los otros son sismos artificiales que son provocados por el hombre, ya sea por algún tipo de explosiones. Y por último, los otros son sismos provocados por la atracción lunisolar que ejerce estos dos astros sobre nuestro planeta y que estos pudieran dar lugar a la producción de un tsunami, que es la producción de olas de grandes alturas y con una energía potencial exagerada, ¿verdad? Y que hemos oído hablar de tsunamis que se han registrado en algunas partes del mundo. Entonces, este continuo conocimiento de lo que es la sismología, aquí cabe hacer mención, aprovecharemos otra forma de medir la ciencia, ¿verdad? A lo mejor no nos hemos explicado que si se llega a producir un sismo en cualquier parte del mundo, puede ser registrado a grandes distancias. Por ejemplo, en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, se registra la intensidad de ese sismo que se llevó a cabo en alguna otra parte del mundo por medio de tecnología avanzada, ¿verdad? Los famosos sismógrafos. Que es un sismógrafo? Sismo es un movimiento terrestre, grafo es grabar, ¿verdad? Es un movimiento en papel y eso es una parte de la tecnología y de otras escalas para medir la ciencia. Y esto es importante porque de ahí es donde se miden la cantidad los grados, ¿verdad?, de este sismo, de acuerdo a una escala especial. Entonces es importante tener en cuenta que estos sismos también se llevan a cabo. Hay lugares que son lugares en nuestro planeta que tienen una alta intensidad de sismos, otra que tienen poca intensidad y otras a lo mejor es nula la intensidad de sismos, precisamente porque hay una franja, ¿verdad?, que se caracteriza, ¿verdad?, la famosa falla de San Andrés, en donde es muy frecuente el acomodamiento de esas placas tectónicas y da por consiguiente estos movimientos, tanto oscilatorios como tremónicos, que son prácticamente movimientos que sí pueden causar infinidad de daños. Entonces es importante tener en cuenta esta cultura, ¿verdad?, de cuidado, ¿verdad?, de responsabilidad. Bien, aquí hablamos, ¿verdad?, cómo la mano del hombre, ¿verdad?, la actividad del ser humano causa todos estos estragos ambientales y que de alguna manera pues debemos de estar con mucho cuidado para no cometerlos en una forma importante, ¿verdad? Y cómo podemos nosotros actuar en una forma responsable en el cuidado de nuestro medio ambiente, pues preservar, ¿verdad?, lo que tenemos, preservar nuestros bosques, preservar el agua que nosotros utilizamos, cuidarla de alguna manera para que no tengamos esa escasez de agua que al fin y al cabo va a repercutir en nuestra salud y en nuestra propia vida.
y es importante la responsabilidad que lleguemos a asumir precisamente como participantes de los factores bióticos en nuestro ecosistema. Todos los factores bióticos son todos los que tenemos vida, como son los vegetales, las aves, los insectos, parásitos, ¿verdad? Organismos depredadores o desintegradores, todos estos seres vivos se llegan a tener un espacio en un ecosistema. Y esto es precisamente responsabilidad de cada uno de nosotros tener en mente ese cuidado de que nosotros no debemos de desperdiciar el agua que tenemos porque no sabemos de dónde procede y no sabemos cuándo pueda terminarse esto. Y los desastres naturales que hemos observado, como son las inundaciones, las sequías, pues son desastrosas. Ustedes pienso yo que deben de haber oído como hace unos meses, allá en unos estados de la República, vivieron una gran cantidad de días bajo el agua, precisamente por el famoso cambio climático en el que llovió más de lo esperado y que pues ya no fue posible, ¿verdad? Aprovechar esa cantidad de agua, las presas se desbordaron y muchos días estuvieron estos espacios bajo el agua y que eso es precisamente gracias al cambio climático que nosotros hemos provocado. Las famosas sequías que ya no tardan en unos días de presentarse, ya que en unos lugares llueve más, en otros no, y esto es precisamente la famosa consecuencia del cambio climático. Comentábamos que anteriormente no era así, ¿verdad? Las cosechas que se llevaban a cabo a nivel de la agricultura eran extensivas y que precisamente el agua que se necesitaba para regar esas tierras de cultivo, pues provenían de una forma natural. Ya los campesinos sabían qué especies de vegetales iban a sembrar porque necesitaban gran cantidad o una cantidad determinada de agua y que el ciclo hidrológico no estaba tan alterado y esperaban en un tiempo determinado que lloviera y así era. Entonces se llegaban a cosechar grandes extensiones por eso se llama una agricultura extensiva, grandes extensiones de cosechas abundantes y de calidad y naturales. Ahora ya no, ahora ya vemos que ya se han descubierto algunos dispositivos para riego porque ya el agua escasea, ya no es como antes, el ciclo hidrológico está totalmente alterado y como un impacto del hombre hacia el medio ambiente es precisamente esto, ¿verdad? De reducir la cantidad de agua precisamente por la deforestación que el hombre hace de grandes extensiones de bosques, ¿verdad? Ya que volvemos a repetir, los bosques juegan un papel importante en el ciclo hidrológico, no tan solo porque transpiren gran cantidad de agua a través de sus estomas los vegetales, gran cantidad de agua en forma de vapor que asciende hacia la atmósfera, no, sino también que les decía yo que cuando el agua de lluvia cae en una zona boscosa, las raíces de los árboles infiltran el agua al subsuelo, o sea, mete el agua al subsuelo para que se abastezcan los mantos freáticos, o sea, los depósitos de agua potable, y que nosotros tengamos esa oportunidad de extraerlos y de hacer uso de esa agua. Bien, entonces, ¿qué es lo que ustedes o nosotros tenemos que tener cuidado? También se habla de la relación que existe entre el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, etcétera, de estos elementos en el medio ambiente. Y esto es precisamente porque sabemos que en biología hay unas siglas que es carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que es el famoso chon de la vida, así dicen algunos autores de biología. Y ahorita vemos esto, pero todos los elementos que mencionamos y otros más juegan un papel importante precisamente para mantener el ciclo de la vida en nuestro ecosistema, ya que se ha demostrado que los seres vivos necesitamos entre 30 y 40 de estos elementos químicos para subsistir.
y que la misma naturaleza nos provee de esos nutrientes, de estos bioelementos en cantidades que nosotros necesitamos. Aquí se habla de que seres vivos necesitamos macronutrientes. El término macro no significa grande, pero no es que necesitamos grandes, o sea, un elemento grande, sino grandes cantidades de esos elementos, como es el oxígeno, el carbono, el nitrógeno. Necesitamos gran cantidad de esos elementos y hay otros elementos que necesitamos en pequeñas cantidades, por eso se denominan micronutrientes. Y estos son precisamente porque si nuestro organismo necesita pequeñas cantidades de ese elemento, la propia naturaleza nos proporciona las cantidades que nosotros necesitamos. Esto se ha demostrado en estudios que se han hecho precisamente para demostrar que nosotros utilizamos grandes cantidades y nos proporciona la naturaleza, o pequeñas cantidades que también nos proporciona la naturaleza en pequeñas cantidades. Aquí es importante entender esto. Habíamos mencionado qué relación tiene el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre, etcétera, en nuestro medio ambiente. Pues volvemos a lo mismo. Habíamos comentado que la vida se sostiene en nuestro planeta gracias a 4 sustancias orgánicas que son carbohidratos, proteínas, lípidos o grasas, proteínas y ácidos nucleicos. Todas estas sustancias orgánicas nos las proporcionan los vegetales. Los carbohidratos, que son sustancias energéticas, nos las dan los vegetales, que son los organismos autótrofos, porque ellos mismos producen su propio alimento y todavía el alimento de nosotros. Y que ahí es donde a nosotros nos toca ingerir en cantidades razonables sus carbohidratos. Ya explicábamos que la ingesta en una forma irracional de carbohidratos es totalmente nocivo para la